Buenas noches, shalom a todas. Es un gusto una vez más estar junto a ustedes en este nuevo programa de Yugu Mujer. Y hemos comenzado desde el jueves pasado primeramente con la doctora Elena Spinato, en el cual nos estuvo hablando acerca de Shemirá Lashon y lo que es la Yonara. Así que en esta noche, junto a Carolina, queremos traer una enseñanza acerca de lo que es la Leyonara, la diferencia entre Shemirá Alashon y la Yonara. Pero recuerden que queremos que estén compartiendo, si este programa es de bendición para cada una de ustedes, que pueda compartirla junto a sus amigas, compañeras, su vínculo familiar y que nos den un like. Y recordarles que nos pueden hacer preguntas, que vamos a estar contestando cada una de sus preguntas acerca de este tema que estamos hablando. Y también, si quieren proponernos algún tema, también estaremos enseñando acerca de lo que ustedes nos estén sugiriendo. Así que le voy a dar paso a Carolina para que ella las pueda saludar también en esta noche. Bueno, gracias. Buenas noches para todas. Es un honor, como siempre, poder compartir con Alejita, poder compartir con ustedes. Ya como ella lo explicó, esto es una serie que vamos a tratar de hacer, si el Eterno lo permite, de un programa de un tema en 4 programas diferentes, donde vamos a tener diferentes expositoras, personas que nos van a venir a enseñar. Obviamente en 4 series o en 4 programas pues no podemos cubrir todo. Este tema de Shemirat HaLashon, Lashon Hara, es un tema muy amplio, muy profundo, muy hermoso, muy recomendado, pero queremos hacer como una especie de abrebocas para animarlas o animarlos también si hay personas, si hay hombres escuchando este programa, para que podamos estudiar este tema. Sabemos que no es fácil, queremos hacerlo de una forma bastante dinámica con Alejandra y que podamos llegar a conclusiones y sobre todo algo muy práctico. Así que pues vamos a empezar. Recuerden de colocar sus preguntas, vamos a tratar con el favor del Eterno lo que podamos saber, responder, y lo que no, pues lo investigaremos y podremos darles una respuesta si así les parece. Así es. Bueno, vamos a empezar entonces en esta noche, primero recordando, ¿no?, lo que nos enseñó la doctora Elena Spinato, que la verdad que fue digamos, hemos comenzado un hermoso programa para las mujeres. Y saber cuál es la diferencia de Shemirá Alashon y la Leyonará, ¿no? El cuidar la lengua, el tener el cuidado de mi expresión, de cómo me dirijo, cómo hablo, qué es lo que sale de mi boca. ¿No? ¿Para qué? Para no transgredir el mandamiento que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y amar al prójimo es saber expresarme con mi hermano, con un amigo, aún mis seres queridos, mis hijos, mis hijas, mi esposo, porque ellos también son mi prójimo. Cómo hablo, cómo me conduzco en mi habla. Y la Leyonará, que es la lengua maligna, y podemos enumerar muchas cosas malas que salen de la lengua, como el chisme, blasfemar, la calumnia, palabras obscenas, la mentira, vanidades, juzgar y encubrir. Hay un pasaje muy importante en Proverbios 18:21, que es: la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Así es. El Creador hizo toda su maravilla a través del habla. Y nosotros tenemos ese poder. Podemos construir vida o podemos destruir vidas. Sí, Alejita, así es. Y ahorita pensaba que realmente este es un tema tan, quizás donde nos sentimos con un reto muy grande, principalmente diríamos que nosotras las mujeres, porque el Señor nos dotó de algo muy importante y es hablar bastante. Tenemos la facilidad de hablar bastante en comparación a un hombre.
en la forma no solamente de nuestras palabras y nuestros gestos, los ojos, las actitudes que tomamos. Por eso es que la mujer es la encargada básicamente de educar a los hijos, por supuesto, con un rol muy importante del hombre, pero digamos que la mujer es la que más influye en el tema de enseñar a hablar a los niños. Y el Exacto. tema de la Shomhara es súper importante porque recordemos que no es solamente hablar mal de alguien. Relacionamos la Shomhara con hablar mal de alguien, pero también es hablar algo que es verdad, pero con una intención. Bueno, acá hago un paréntesis. Las leyes de la Shomhara son muy amplias y se necesita muchísimo tiempo para poderlas explicar. Y este tema ha destruido familias, ha destruido sociedades, personas han perdido trabajo. Hoy precisamente recibíamos un comentario muy negativo en la empresa de algo que no es verdad, ya no hay cómo borrarlo, y decíamos, wow, esto es increíble cómo la boca, como tú dijiste, destruye y arma un incendio. Exactamente. Eso que vos acabas de decir, Carito, muy importante, ¿no? Ya se emitió esa palabra, ¿no? Y a veces hay un dicho que me ha hecho pensar, eh, cuando largamos y decimos lo que el viento se llevó, y a veces no es lo que el viento se llevó, Así es. porque yo creo que la lengua es como, ¿no? Estirar esas flechas, ¿no? Con un arco tirás muchas flechas y en algún punto va a caer y va a herir, porque la lengua es como una espada que penetra. Entonces, debemos saber qué es lo que decimos, porque muchas veces, como bien dice Santiago 3, es un pequeño miembro, Mm, pero que enciende grandes bosques, ¿no? Cuando parece un fuego pequeño, pero arrasa con todo, que es difícil a veces de apagar ese gran incendio. Puede ser una casa, un edificio o en un bosque. Es así muy es. difícil y, y realmente es para meditar y aprender mucho, ¿no? Acerca de este tema. Sí, no queremos en ningún momento que piensen que es que, digamos, aquí Alejita y yo somos las reinas del saber cómo manejar esto. Como lo hablábamos unos minutos antes de estar con ustedes, somos las mayores beneficiadas cuando nos exhortan o nos piden o nosotras mismas escogemos estudiar un tema. Y en muchas áreas, creo, hablo por mí, no soy consciente de el daño que he causado al pronunciar alguna palabra. Puede que mi intención aparentemente sea buena, puede que esté tratando de solucionar algo, pero qué bonito es saber que ahora por lo menos tengo como esa lucecita o esa chispa que me dice, piensa un poquito primero antes de abrir la boca. Y yo creo que esa es una de por lo menos para arrancar, pensar un poquito antes de disparar algo. Y vuelvo y digo, no necesariamente es que digamos una grosería, no necesariamente es que cojamos a algo y le digamos, venga, yo le cuento tal cosa. No, a veces pueden ser palabras muy sutiles, sin darnos cuenta, estamos incendiando un bosque y, y bueno, de alguna forma podemos arrancar. Entonces, queríamos traer varios ejemplos, varios versículos y bueno, ustedes nos irán comentando qué piensan sobre todo esto. Así es. Bueno, lo que habla la leyón hará, dice, causa una destrucción en el mundo, es lo que veníamos diciendo recién, lo que nos dice Santiago en el capítulo 3, ¿no? Que es una destrucción. Y cuando hay destrucción es muy difícil después volver a reconstruir, hacer todo de nuevo. Lleva un proceso, lleva un tiempo. Así es. ¿Y cuál es la principal causa de la leyón hará? Es la arrogancia. Y otro de los motivos también es el enojo. Es un gran arma, el Yetzer hará, la mala inclinación que está en nosotros. Mm. Entonces el enojo, ¿para qué? Porque me enojo, algo, a lo mejor me hicieron algo
y me enciendo en una ira. Y esa ira me lleva a que salga o pronuncies palabras no muy buenas. Pero el afectado primero es uno, porque mi corazón se me enfermó de un enojo. Totalmente. Entonces, esa es también otra de las causas. ¿Cuál es otra de las causas que a lo mejor podemos ver? Y a lo mejor estamos en medio, porque me ha pasado, en medio de un ambiente laboral, ¿no? De que muchas competencias en las partes, me ha tocado trabajar en la salud y veía mucho el comentario o la competencia de los profesionales y cómo se hablaban mal los unos a los otros. Y siempre elegí apartarme, no participar en ciertos comentarios, porque yo sabía en qué momento puede llegar a venir ese ser chismoso, podríamos decirlo, hablar mal. Uno ya sabe en qué momento, entonces tiene que estar atento y alejarse. Aún alejarse de las personas que le gusta discutir y ya esa discusión llegar a un pleito, a una pelea, algo mayor todavía. Y dice, y lo mejor es alejarse de las peleas inmediatamente y no seguir a la multitud para hacer el mal. El que se une a un grupo para hablar o para escuchar la Yonará transgrede esta prohibición. Y justamente creo que estamos en esta para allá semanal, esta porción que nos habla acerca de Korah. Y recién mencionábamos que debemos alejarnos de las personas que buscan pleito, buscan pelea. ¿Y por qué? Para que no actuemos igual que Korah y su compañía. Sí, así es. Queremos tocar un tema, digamos, alineado con la porción de esta semana. Y antes de eso pensaba, Alejita, que habrá un momento donde uno diga, bueno, entonces no voy a poder decir nada, no voy a poder volver a hablar con nadie porque puedo caer en este pecado de la Lashon Hara. Precisamente por eso pensaba ahorita que yo traigo acá el Hafetz Haim, les muestro este libro, es uno de ellos, uno de estos libros. El Hafetz Haim es un rabino que se llama Israel Meir y él se dedicó, entre muchas de sus obras, principalmente al estudio de la Lashon Hara. Y él dice que por lo menos se necesita 10 minutos diarios mínimo por un año consecutivo mínimo para poder empezar a entender qué se puede y qué no se puede hacer con el tema de la lengua. Así que por eso vuelvo y digo, esto es como una especie de abrebocas, pero tampoco queremos que se queden con la idea de decir, bueno, si se toma tanto tiempo, no voy a poder arrancar. Claro que podemos arrancar, así sea en algo muy pequeñito y eso digamos que es como la idea que queremos dejarles en esta noche, que tengamos por lo menos un pasito que podamos dar para, obviamente, cada vez refinarnos y ser mejores. Entonces, los invito a que si pueden adquirir los libros del Hafetz Haim en cada ciudad donde ustedes se encuentren, seguramente pueden buscarlo en Amazon, en Google. Recuerden que es muy importante tener o poder adquirir libros. Para eso nos da aprendizaje, nos da sabiduría y a la final eso es lo que hace que podamos impactar en una sociedad donde está en este momento. Yo le decía a una amiga esta mañana, yo le decía, estamos exactamente igual que en el segundo templo. Es Sinat Hinam por todo lado, por palabras, por la inteligencia artificial. Es muy, muy difícil realmente ahorita saber qué es verdad y qué es mentira. Así que esto es un pequeño, por lo menos estudiar, tener un poco más de conocimiento sobre esto, nos ayuda a impactar la sociedad en el país donde nos encontremos.
Así es, así es. Yo creo que nos llevaría, bueno, bien lo dijo Carito, mucho tiempo, pero por lo menos queremos dejar pequeñas enseñanzas que sean concisas, pero también cómo debemos accionar si somos tentados, ¿no? A hablar. No es que no hablemos, como bien dijo Carito, o no tengamos que poner una cinta o estar mudo, sino cómo en el momento preciso, cómo refrenar nuestra lengua y a veces de pensar, como bien dijo Caro, de, a ver, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Amén. ¿Qué va a salir de nuestro? Entonces, queremos traer enseñanzas prácticas, pero también como dejarnos, ¿no? Herramientas, porque debemos llevarlo a la práctica. Entonces, esto me impactó mucho lo que decía, alejarnos de personas que les gusta la pelea constante. Hay muchas personas que les gusta discutir por cualquier cosa. Y somos arrastrados muchas veces en sus pensamientos, nos dejamos influenciar por malas actitudes, como en este caso lo que pasó en lo que estamos estudiando en esta semana, esta porción de la parashá de Koraj, y nos decía que no actuemos igual que Koraj y toda su comitiva. Y queremos compartir, ¿no?, las actitudes que tuvieron dos mujeres, para bien y para mal. Entonces, así es. Sí. Vamos a mirar, vamos a hablar sobre la esposa de Koraj y la esposa de On. Entonces, si me permites, Alejita, voy a leer las dos, digamos, estas dos situaciones que se encuentran obviamente en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín. Ahí les dejo la información. Voy a leerlas rápidamente para que entremos en contexto de lo que queremos hablar. Adelante. Mira lo que ha hecho Moisés. Es rey, ha nombrado a su hermano sumo sacerdote y a los hijos de su hermano sacerdotes. Si se trae la terumá, es decir, la ofrenda elevada, él declara que debe entregarse al sacerdote. Si se trae el maaser rishon, es decir, el primer diezmo que se da a los levitas, incluido Koraj, Moisés ordena que la 10ª parte se entregue al sacerdote. Además de esto, Moisés te rapó todo el cabello cuando viniste a servir en el tabernáculo y te trata como basura. Quiere que estés rapado y no bien arreglado. Koraj le respondió, pero Moisés también se ha rapado todo el vello corporal como los demás levitas, a lo que su esposa replicó, Moisés planeó todo para su propio engrandecimiento. También dijo, metafóricamente, que mueran los filisteos. En Judas 16:30 encontramos eso. Así tú serás humillado y él será exaltado. Esto lo encontramos en Sanedrín 110a. Y no sé si quieres tú, ¿qué prefieres, Alejita? Hablamos un poquito sobre esto y después sobre la esposa de On. Sí. Me parece que podríamos hablar primero de la esposa de Koraj, ¿no? Si tomamos las palabras o lo que recién Carito estuvo relatándonos, ¿tenía razón o no tenía razón? Exacto, eso es lo más grave. Digamos que ella tenía conocimiento, o es más, un amplio conocimiento sobre la halajá, las leyes, porque si se dan cuenta al principio ella dice muy bien lo que está sucediendo, lo cual es verdad. Pero era verdad, pero yo creo que lo impulsó. A veces cómo hablamos o cómo acentuamos, ¿no?, las palabras, porque debemos reconocer, hay algo que Hashem puso en las mujeres, hay un don en nosotras. Y nosotras sabemos cómo muchas veces hablarle, en este caso, bueno, a nuestro esposo, pero no solamente este tema para las que somos casadas, esto influye a todas las mujeres, porque aunque no seamos casadas, tenemos una forma de hablar en el lugar donde estemos, ¿no? Puede ser en la universidad, en un trabajo, en X lugares. Somos
mujeres que sabemos muchas veces cómo hablar y muchas veces tenemos esto que podemos manipular las cosas. Exacto, exactamente. Así que digamos que tenemos que tener cuidado cuando alguna de nosotras tiene un amplio conocimiento en algún tema. Volvemos a decir, puede ser un tema laboral. Primero que todo, hay que ser conscientes de que Hashem es el que ha dado ese conocimiento, es el que nos ha provisto de ese conocimiento. Inclusive en la carta del Rambam dice, pero si alguien está orgulloso de su sabiduría, debería tener muy claro que Hashem lo puede quitar. Así que hay que tener mucho cuidado cuando tenemos la certeza, si somos alguien con un conocimiento muy amplio sobre algo, que no podemos utilizar ese conocimiento para manipular a nadie. No, como tú misma lo dijiste, no solamente el esposo, puede ser los hijos, un familiar, alguien en el trabajo, sí, para menospreciar a alguien debido a que supuestamente tenemos mucho conocimiento. Entonces, en este caso fue también la que impulsó, ¿no?, a Korah a hacer una gran locura, digamos, porque plantearse en la forma, ¿no?, de altivez, de orgullo, lo hizo tener un mal comportamiento ante un líder. Ajá, exactamente. Y un líder, no solamente un líder espiritual, tenemos nuestros líderes, nuestros jefes, que muchas veces no estamos de acuerdo con algunas cosas que, cómo se maneja, o a lo mejor una directiva que nos da, y creemos que a lo mejor nosotros somos capacitados para estar en ese lugar, y no lo estamos. Así es. Y empezamos a hacer conversaciones y somos arrastrados, en vez de tener un buen consejo, somos llevados por un mal consejo. Exactamente. Después las consecuencias no son buenas. Y fíjate que la esposa de Korah utilizó esta manipulación para hacerlo sentir muy pequeño, como tú vales mucho, pero tal persona está haciendo, en este caso Moshe, hizo todo esto para que tú te sintieras menos. Es decir, jugó con esa parte de la autoestima también. Y a veces pienso que digamos, hay que tener también mucho cuidado porque en el tema quizás de pronto de enseñarle a alguien algo, ¿sí? O querer como levantar su autoestima o querer decirle, tú eres valioso, tú puedes hacer esto. No estoy diciendo de la misma forma, pero pueden haber ciertas palabras donde podemos como humillar a la persona un poco, supuestamente para que crezca, pero no es la forma correcta. Indiscutiblemente no es la forma correcta de hacerlo. Exacto. Así es. Y podemos ver el otro ejemplo también, ¿no? Ajá, vamos a mirar entonces el ejemplo de la esposa de On. Dice, ella le dijo, es decir, a On, ¿qué te importa? Si este maestro, Moshe, es el grande, tú eres el discípulo. Y si este maestro, Korah, es el grande, tú eres el discípulo. ¿Por qué te involucras en este asunto? Él le dijo, ¿qué debo hacer? Yo era uno de los que tomaban consejo y juré con ellos que estaría con ellos. Y ella le dijo, sé que toda la asamblea es santa y observan las restricciones de la modestia. Ella le dijo, siéntate porque yo te salvaré. Le dio vino para beber y lo emborrachó y lo acostó en una cama dentro de su tienda. Ella se sentó a la entrada de la tienda y se desnudó el cabello como si se estuviera bañando. Cualquiera que la viera retrocedía. Mientras tanto, la asamblea de Korah fue engullida por la tierra, pero On, hijo de Pelet, se salvó. Increíble. Increíble. Ajá. Increíble. Realmente su mujer puso su vida para salvarlo a su esposo, a que es como lo que leímos recién, ¿no? Apartarte de malas compañías. Así es. Así es. Porque Y ella, perdón, sigue.
No, que veía que su esposo, la vida de su esposo, estaba en peligro. Exactamente. Y ella, fíjense que en medio de todo, la sabiduría que le dio el Eterno fue maravillosa, porque ella le dijo, ¿tú qué ganas? O sea, ponte a pensar realmente para qué te metes en este problema. Como lo hablabas, tú le decías, alejémonos de personas que entran en problemas. Quizás hay un tercero que uno pueda conseguir y dice, ¿qué sacas tú metiéndote en esto? ¿Sí? ¿Qué realmente es lo valioso de meterse en una discusión? O sea, que ella fue muy sabia en esto y le dijo, te da lo mismo. A la final te da lo mismo. Sí, ya hiciste un compromiso, pero tranquilo que es preferible faltar ese compromiso que ser tragado por la tierra. Así que ahí está también en los buenos consejos. Fíjense que ella no habló mal de Korach, ella no habló mal de Moshe, ni bien tampoco. Ella no dijo nada, simplemente lo confrontó. ¿Tú qué estás ganando con esto? Para mí me parece algo muy, o sea, me pareció increíble. Dije, wow, qué sabiduría que el Eterno nos permita ser así. Exactamente. Es como dice, ¿no? La mujer sabia, esa mujer sabia que edifica una casa. Amén. Y ahí está la sabiduría de la esposa de On, porque no le habló mal de ninguna persona. Lo confrontó y como que lo hizo entrar en sus cabales, lo hizo razonar cómo se estaba conduciendo. Así es. Y quizás alguna de ustedes también está viendo en esta comparación comportamientos adicionales que son muy valiosos. Esos son los tipos de comentarios que nos gustaría que nos dejaran o que nos preguntaran, porque hay muchas cosas que en el estudio seguramente no estamos viendo y que es muy valioso y que tiene que ver con el tema de cómo manejar o ser cuidadosos, Shemirat Halashon, cómo cuidar la lengua. Ya casi estamos llegando al tiempo. Creo que en estas dos mujeres vemos una mujer sabia que guardó su casa y una mujer necia que la terminó destruyendo. Y es como dijo, ¿no? Yeshua, construir la casa sobre la roca. ¿Qué es la roca? Algo firme, algo sólido, sabiduría. Amén. Sobre la Torá. Y la arena las palabras terminaron destruyendo una casa, una familia, hubo una división muy grande familiar, ¿no? Entonces, para ir ya cerrando y dejando una enseñanza en cuanto a este tema, la Yonara. Sí, amén. Y yo quisiera simplemente cerrar con un rezo, como decíamos al principio. Quizás a veces no sabemos por dónde arrancar, qué hacer. Yo diría que entre las múltiples cosas que podemos hacer y que seguramente en los dos programas que vienen van a ampliar más el tema y vamos a aprender un poco más sobre la Lashon Hara, sobre Shemirat Halashon. Encontré un rezo que quizás que me gustaría compartirlo, es algo muy corto y quizás podemos empezar por pedirle al Eterno que nos ayude a tener un poco más de sabiduría al hablar. Entonces voy a compartírsela rápidamente, vuelvo y les digo, está en este libro del Hafetz Haim y dice: Amo del universo, que sea tu voluntad, Dios misericordioso y benevolente, que me otorgues el mérito hoy y todos los días de cuidar mi boca y mi lengua de hablar, Lashon Hara y Rehilut. Rehilut seguramente es un tema que van a hablar, es inventarse algo de alguien. Y que sea yo celoso de no hablar mal de un individuo y por supuesto no de todo el pueblo de Israel ni parte de él. Y aún más, que sea yo celoso de no quejarme de los caminos del santo bendito sea. Que sea yo celoso de no hablar palabras de falsedad, adulación, conflicto, arrogancia, vergüenza, burla y toda forma prohibida de hablar. Otórgame el mérito de hablar solamente lo que sea necesario para mi bienestar espiritual y físico, y que todos mis hechos y palabras sean en nombre del cielo. Amén. 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 Que así sea.
Que Hashem nos ayude, realmente. Así que, Amén. Carito, creo que ha sido una noche de mucha bendición poder estar compartiendo con todas estas hermosas mujeres que están del otro lado y que nos gustaría nuevamente que nos dejen su comentario, que puedan compartir con otras y que no se olviden de darle también un like y bueno, y seguir compartiendo durante todo este tiempo acerca de este tema que es Shemirá, Alashon y la diferencia de la Leyonara. Así que, Amén. Carito. Gracias Alejita por este tiempo. Bendiciones para todos y bueno, mañana que tengan un Shabbat Shalom. Amén. Shabbat Shalom. Buenas noches.